Bueno, buenos días a todas. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar acá. Pues para contarles un poquito de la investigación que estamos haciendo, pero sobre todo de inquietudes filosóficas en torno a lo que quiere decir intentar hacer un proceso de investigación en torno a los ríos, que es como el tema de esta semana. Pues mi nombre es Carolina Cuevas, acá es Arcadio Martínez. Y pues nosotros somos de México y vamos a presentar esto que estamos haciendo en el marco de un proyecto que se llama Riverhood, que está enmarcado en otros dos proyectos grandes en la Universidad de Wageningen en Países Bajos, donde estoy haciendo mi doctorado. Y pues el parte de ese doctorado es trabajar acá en la cuenca del río Arenal y por eso estamos acá compartiendo con ustedes. Entonces, bueno, como es no tantísimo tiempo, no me voy a extender mucho en la presentación, pero bueno, queremos hoy contarles un poquito de esta presentación que se llama Formas de escuchar y cuidar un río, pues porque queremos hacer esa conexión entre la escucha y el cuidado. Dale. Bueno, hola a todas. Queríamos empezar un poco dándole continuidad a la presentación de Aleja del lunes, tratando de conectar lo que estamos haciendo con todo lo que nos platicó Aleja el lunes, no tanto en tanto a lo legal, sino muy particularmente con la pregunta que hizo al principio y al final sobre qué les ha dicho un río. No sé si todos estaban aquí el lunes, pero bueno, algunas compañeras compartieron conversaciones que han tenido con un río y nos compartieron su experiencia utilizando frases y conceptos aterrizados en un lenguaje al que estamos todos acostumbrados, que en este caso era español. Pero un poco la pregunta que tratamos de plantear el día de hoy, como extensión de la pregunta de Aleja, es ¿qué más? ¿Qué les ha dicho un río? ¿Alguna vez alguien ha escuchado hablar al río? ¿Y qué idioma habla ese río? ¿Qué pasa si el río no habla español o no habla inglés, que supongo que algunos hablan aquí? ¿Qué pasa si habla mandarino? ¿Qué pasa si habla holandés? ¿O qué pasa si habla, yo qué sé? Río. ¿Mande? Habla río. Lo más probable es que hable río. ¿Y qué es eso? ¿Y quién aquí habla río? ¿Y cómo podemos como entablar una conversación con un idioma con el que realmente no estamos acostumbrados? Supongo que muchos tendrán la experiencia de haberse encontrado con alguien que habla otro idioma y ninguno habla el mismo idioma y uno empieza a improvisar, uno empieza a agarrarse donde puede para poder entenderse con la otra persona, suponiendo que es una persona o que se identifica como una persona. Un bebé es el primer caso que me viene a la mente, ¿no? Como cómo te comunicas con un bebé, particularmente si es una cría tuya. ¿Cómo haces para entablar un diálogo si no haya un sistema de convenciones como los idiomas, como los lenguajes, para poder aprender mutuamente uno del otro? Entonces esto me lleva un poco a preguntarnos cómo aprendemos a escuchar y cómo podemos entablar la diferencia entre lenguajes concretos, por llamarlos de alguna manera, los lenguajes que conocemos como idiomas, y lenguajes más abstractos. Todos aquí, y acabamos de ser testigos, tenemos una relación bastante cotidiana con la música. Todo el mundo aquí ha escuchado música, escucha música, muchos probablemente tocan música, pero finalmente, ¿qué es eso? ¿Qué es la música sino un lenguaje? Y particularmente estoy hablando de la música, no de la letra de la música, obviamente,
estoy hablando de la parte, vaya, valga la redundancia, musical de la música. Todos aquí probablemente tenemos una relación con la música en que nos empezamos a, empieza a haber un diálogo. Te hace bailar, te hace llorar, te hace reír en algunos casos, te hace recordar, te hace... Es un diálogo abstracto, no es un diálogo concreto de decir, porque aquí tocó do, sol, fa, re, mi, entonces quiere decir que yo tengo que dar 2 pasos a la derecha. Nadie dice eso, nadie hace eso. Es algo mucho más íntimo en ciertos sentidos, como cada quien lo puede interpretar de alguna manera, cada quien lo puede representar de alguna manera. Entonces, esa relación con la música, que para muchos de nosotros es quizá algo muy cotidiano, ¿qué más? Regreso a la misma pregunta, ¿no? Como la conversación de qué les ha dicho un río, qué les ha dicho una canción, ¿qué más? Y cómo podemos hacer una traducción a un lenguaje concreto en donde podamos compartir nuestras ideas en esa convención del lenguaje que en este caso es español, así como hay traducciones del inglés al español. Y con esa pregunta nace inmediatamente otra pregunta que es ¿qué quiere decir escuchar? En donde nos plantamos como premisa para poder entablar una conversación. Si no entablamos una premisa, si no ponemos la premisa de lo que significa escuchar ante una conversación, vamos a estar hablando cada quien su propio mundo, pero es como si pusiéramos un vidrio de por medio y no nos entendemos nada, no hay nada de por medio. Y aún así podríamos hablar de que si el vidrio es transparente, ya hay una gestualidad que ya es un lenguaje, y a eso voy un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más hay allá del lenguaje? Y cómo podemos exprimir y expandir lo más que se pueda nuestro entendimiento del lenguaje, de la escucha, como herramienta de entendimiento para poder caminar juntos. ¿Puedo decir algo en la introducción? Sí, claro. Y bueno, esto es importante, igual no queríamos ahondar mucho porque Aleja ahondó bastante en la parte en la que, porque es relevante ahorita hablar de los ríos o porque es relevante hablar de la escucha de los ríos, y por lo tanto no quisimos ahondar mucho ahí, pero me gustaría nada más señalar que pues esta conversación surge, pues uno, de que a nadie le queda duda de que los ríos están sumamente degenerados, afectados, maltratados por no solo la sociedad occidental, sino la mayoría de las sociedades del mundo contemporáneo. Y como decía Aleja, y un poco trayendo lo que decía Arcadio, como si queremos entablar una verdadera conversación con quienes compartimos el mundo, más allá de los seres humanos, creemos que hace mucha falta replantearnos lo que quiere decir escuchar, verdaderamente, más allá como de decir, bueno, tengo esto, o sea, como este aparato sensorial que me permite como recibir información, sino como estamos planteándonos la escucha también como un ejercicio ético y político que implica eso, como expandir lo que quiere decir escuchar, pero también el para qué escuchar, pues porque claramente llevamos mucho tiempo sin realmente escuchar. Entonces, nada más como enmarcar que esta es una reflexión ética y política, por lo tanto, porque si queremos hablar de gobernanza de ríos, de instrumentos jurídicos, de todo lo que nos compartió Aleja, creemos que es importante dar un paso atrás y decir, ya, pero ¿qué quiere decir escuchar un río? ¿Cómo habla? ¿Cómo muestra su dolor? ¿Cómo muestra como todo el maltrato a los que los hemos sometido a los ríos? ¿Qué quiere decir escuchar eso? Entonces, bueno, como nada más la introducción de por qué dice ahí escuchar los ríos como un compromiso ético-político, porque creemos que es inseparable pensar en la parte política de cómo gobernar ríos, de cómo crear acuerdos, POMCAS y
demás instrumentos jurídicos, sino nos planteamos una pregunta ética que va antes, que quiere decir cómo los escuchamos. Eso. No, sí, sí. No, y agregaría que como pregunta 2, a la continuación de la pregunta de Aleja, de decir qué te ha dicho un río y cómo escuchamos lo que te ha dicho un río, me parece que la primera pregunta inmediata es como, bueno, ¿y cómo hago eso? Como yo no he escuchado nada, lo que la compañera como comparte que le ha dicho, yo qué sé, por poner un ejemplo, que por favor no tiremos basura. Y yo me siento un poco extraño de escuchar eso cuando yo no siento que el río me ha dicho nada. Entonces un poco la pregunta inmediata es como, ok, ¿cómo aprendemos? ¿Y cómo hacemos para entablar esa conversación? ¿Cómo aprendemos a escuchar lo que a lo mejor algunas personas comparten como algo que ya conversaron con el río? ¿Qué es lo que acaba de decir Caro? Bueno, entonces, un poco desarrollando lo anterior dicho, el río habla otros lenguajes. ¿Qué quiere decir eso? Lo que mencionábamos sobre lenguajes abstractos, lenguajes que no son una convención, lenguajes que quizá me atrevería a decir que por lo menos la sociedad occidental llevamos siglos sin entender, sin saber de su existencia. Probablemente otras culturas, me atrevería a decir que es lo más común. Como decía Aleja también, que para algunas comunidades indígenas que hayan nombrado el estatuto legal de derechos a un río como sujeto es como, pues sí, como, ¿por qué lo están haciendo hasta ahorita? Probablemente esas personas han escuchado al río mucho más que la cultura occidental. Entonces, bueno, para empezar a hablar de cómo aprender a escuchar, obviamente vamos a hablar de sonido. Y a la hora de sonido, creo que todo el mundo aquí sabe, no voy a asumir, así es que lo voy a decir, que el sonido funciona a través de vibraciones, a través de las partículas moviéndose en el aire, presión sonora en el aire, de manera que llega al tímpano, que replica esas vibraciones a un huesito que se llama el martillo, si no mal recuerdo, y lo convierte en impulsos eléctricos que llega al cerebro. El tímpano no es el único órgano que puede escuchar, que sabe escuchar. ¿Alguien aquí se ha preguntado cómo más escuchamos algún otro órgano con el que podamos escuchar? ¿Alguien se avienta a decir algo? ¿Perdón? La piel, los huesos, los ojos. ¿Perdón? El corazón. Francamente, todos. Todos probablemente hemos estado enfrente de una bocina 10 veces del tamaño de esa, que te avienta en un concierto y sientes en el pecho esas vibraciones. ¿Por qué? Porque el sonido es movimiento. Punto. Como grabémonos eso, el sonido es movimiento. En el momento en el que hay movimiento, hay sonido. Que seamos capaces de escucharlo o no es otra cosa. Los perros pueden escuchar cosas que nosotros no, todo el mundo sabemos eso. Y hay un espectro hacia arriba y un espectro hacia abajo. Arriba quiere decir agudo, abajo quiere decir grave. Si nos vamos muy agudo, dejamos de escuchar lo que los perros, los silbatos de los perros, la manera en la que funcionan los silbatos de los perros. Si nos vamos muy grave, abajo de 20 Hz, supuestamente el oído está entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. ¿Todo el mundo sabe qué son Hz? Es la velocidad a la que se repite una onda. En fin, no va por ahí el curso de... Llegamos al punto en el que hay armas sonoras. Obviamente no es nuestro interés, quiero pensar, dado que estamos aquí, en utilizar el sonido como un arma. Pero es nada más una nota al pie de lo poderoso que puede ser el sonido.
¿Y qué son estas armas de sonido? Si alguien se lo pregunta, son precisamente ondas muy graves, de una frecuencia muy grave, con una presión sonora que revienta los vidrios de este lugar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es presión sonora, otra vez es un movimiento de una onda. Ya, cierro paréntesis. Voz, sonido, vibración, el mundo está vivo. A eso vamos, con que el mundo se está moviendo todo el tiempo, las partículas se mueven, el sistema solar se mueve, las estrellas se mueven, todo el universo está en movimiento constante, por lo tanto, todo el universo está sonando todo el tiempo. ¿Cómo aprendemos a escuchar estos sonidos del movimiento? Creo que será sencillo en este grupo, y para quienes nos acompañen en vivo, relacionarnos con que el ejercicio sensorial cognitivo, como dice la presentación, de la meditación que acabamos de pasar, bueno, nosotros llegamos tarde, una disculpa, es precisamente tratar de encontrar, hay muchas opciones de una meditación, pero finalmente se puede reducir a dónde estamos poniendo nuestra atención. Primera definición de meditación, lo más básico es como trata de observar tus pensamientos. No los reprimas, trata de observarlos. Y cierras los ojos, tratas de hacer eso y ves una maraña de cosas que no la puedes ver. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. De la misma manera, si vamos a una hora pico de una ciudad muy estruendosa y yo les digo traten de poner atención a cada uno de los sonidos que hay ahorita, imposible, no hay forma. No estamos acostumbrados a poner esa atención porque, vaya, muy particularmente con lo que sigue, que es música y que es ruido, el sistema nervioso utiliza como autodefensa el bloqueo de la atención a muchas cosas. ¿Quién aquí ha sido capaz de dormir con una construcción al lado o con el sonido del refrigerador o con sonidos que están muy presentes y que la diferencia de ponerles atención o no es la diferencia entre que nos moleste o no, nos interrumpe el sueño o no? Entonces, finalmente, todo se reduce a la atención. Y con la práctica que tienen de meditación, va a ser relativamente sencillo empezar a entendernos a qué vamos con esto. Son ejercicios de cómo enfocamos nuestra atención, a aprender a escuchar. ¿Qué se está escuchando en este momento además de mi voz? ¿Qué más? ¿Perdón? Respiración. Más todo lo que nuestro sistema es demasiado sutil para escuchar. A lo mejor demasiado lejos, a lo mejor, en fin. Entonces, va a tener que acelerar un poquito. ¿Cierto? Bien. En la cultura occidental, nuevamente, tenemos una historia de encasillar la estética. Y durante muchos siglos encasillamos lo que era música y lo que era ruido. Nadie aquí nos queda duda de qué quiere decir cuál es música y cuál es ruido. Siempre y cuando lo enmarquemos en un entendimiento occidental de la definición de música y de la definición de ruido. ¿Alguien conoce a John Cage? ¿Sí? ¿Conoces 433? ¿Alguien conoce aquí John Cage 433? ¿Nos podrías contar qué sabes de John Cage 433? Y empezó, y él empezó a tocar, pasaba los ojos, estaba muy bien en el piano, y empezó así, pues todo
digamos, está desafinado, acelerando algo. Pero yo lo que quería con eso era como que escucharan realmente pues, lo que había pasado. Pero los primeros minutos son de tragedia, no entiendo lo que está pasando. En los siguientes minutos, después cuando se hace como una oratoria, ya se empiezan a escuchar a ellos mismos, como que cada sonido minucioso empieza a tener como su relevancia en el espacio. Entonces, también el que tose, el que se siente incómodo, el que... ¿no? Eso era la musicalidad de ese momento, como el auditorio que tiene una acústica, que todos escuchan, que si tú piensas en voz alta ya se manifesta, entonces sí, Exactamente, precisamente. Es una pieza en la que, vaya, durante el siglo XX los compositores occidentales estaban tratando de decir, ya estamos hartos del vals, ya estamos hartos de las sinfonías, ya estamos hartos de la tonalidad, y empezaron a buscar nuevas formas de decir a dónde vamos con la música de aquí en adelante. Y hubo muchas propuestas, desde los franceses que hicieron la música concreta, que tenía que ver con grabar cosas y reproducirlo de manera que no supieras que habían grabado, los alemanes con el dodecafonismo y tratar de romper la tonalidad. Y varios años después, John Cage traía muchas filosofías del Oriente, particularmente del budismo, del taoísmo, y hay una que se me está olvidando, precisamente a tratar de entender la filosofía de la música. Y 433 es la pieza en la que, como dice la compañera, pasa 4 minutos 33 enfrente del piano y no toca una sola nota del piano. Y es una idea filosófica, de decir, la música de esta pieza es lo que suceda en ese momento, lo cual quiere decir que jamás va a sonar igual. Y eso fue revelador para el occidente. No dudo que haya mucha gente en otras culturas que diga como, nosotros llevamos haciendo eso 100 años, como, ¿cuál es el chiste de esto? Pero estamos muy dominados por la cultura occidental, por lo tanto, es muy relevante esta conversación. Entonces, ¿por qué es tan importante esa pieza para reestructurar la cultura occidental? Porque esa impermanencia de la pieza es indispensable para poder contemplar la música como lo que está sucediendo en ese momento y que nunca va a volver a suceder igual, jamás. Así sea una pieza de Beethoven, la vuelves a tocar y no va a ser la misma. Todos somos personas distintas. Ya me estoy yendo muy lejos. Entonces, con ese concepto de impermanencia y de lo que sucede aquí y ahora, conceptos muy relevantes a culturas como el budismo, regresamos al río. ¿Cómo suena un río? Si les hubiera yo preguntado esto al principio, probablemente lo primero que les llega a la cabeza es como el del cauce del río. Y una vez más, regresando a la pregunta de Aleja, ¿qué más? ¿Qué es un río? ¿Y qué más suena cuando suena un río? No es nada más el agua. ¿Qué más suena cuando está sonando un río? Como ahorita hay probablemente miles de cosas sonando a nuestro alrededor. Sí. Y bueno, retomando esa invitación como a preguntarnos qué es escuchar, pero también preguntarnos qué es un río, pues en esta investigación que estamos haciendo nos hemos encontrado con que hay un imaginario dominante en torno a qué es un río. Funciona mucho si le pides a las personas que dibujen un río, siempre es como un cauce de agua, casi siempre es azul, cosa extraña porque la mayoría de los ríos del mundo no son azules. Pero como que ese imaginario dominante pues nos lleva, o sea, tiene unos efectos también políticos en cómo entendemos los ríos y por lo tanto las decisiones que tomamos en torno a ellos. Entonces esta invitación a ampliar nuestra escucha también tiene que ver con ampliar o no dar por sentado que entendemos qué es eso, qué es un río, como en su dimensión ontológica, como en su dimensión, cuando señalo dónde está el río, a dónde señalo y qué importancia tiene eso. Entonces, en efecto, el río es agua, pero no solamente. Y eso es muy importante para nosotros, sobre todo
regresando a la conversación con Aleja, si vamos a hablar de darle voz a los ríos, de reconocer a los ríos como sujetos de derechos, de reconocer que los ríos son entidades sensibles, vivientes, sintientes, como qué quiere decir eso en la complejidad de que un río no es una planta, por ejemplo, ¿no? Como una planta tiene más o menos las características que le podemos designar a un sujeto en el sentido de que empieza aquí, termina acá, esta es como la piel que la separa del resto de, esta es la planta, esta no es la planta, ¿no? Entonces, en el caso de un río es muy complejo. Bueno, ¿por qué se imaginan que es tan complejo hablar de un río como un organismo sujeto, sintiente, etcétera? ¿Qué es lo que vuelve complejo o interesante la pregunta que es un río? Igual no les resulta tan interesante como a mí. La biodiversidad que puede existir. La biodiversidad que puede existir, muchos seres vivientes que conocemos y que están comunicándose. Ayer me pareció interesante que decía lo de los bordes. No sabes cuánto debe tener de borde un río, en qué partes tiene o no tiene, para que sea un río sano y no que sea un río muy bien. Eso, la vida que vive con el río y también como designar los bordes, ¿no? Como dónde empieza o dónde, cuánto darle de espacio al cauce de agua, por ejemplo. ¿Qué más? Es muy complejo porque nacemos y vemos solo un pedacito del río. O sea, nacemos y crecemos observando solo un pedacito del río y usualmente ese pedacito del río es un río contaminado, usualmente. Entonces no vemos la complejidad que implica el río desde su nacimiento y cómo se transforma y cómo llega a otro lugar final. Se transforma todo el tiempo como la vida de una persona o de cualquier ser vivo y solo vemos una fracción y esa fracción está totalmente, no sé cómo es la palabra, distorsionada. Y eso es súper importante porque digamos que ahorita estamos situados en la cuenca, como nos decía Aleja, del Arenal. Ahorita voy para la siguiente persona. Y el Arenal es una microcuenca, en realidad, que forma parte de una cuenca más amplia, que es la cuenca del río Nare, que forma parte de una cuenca más amplia, que es la del río Magdalena, que todos ustedes saben que es como tremendo río. Es como el Arenal, ay, debí traer ese mapa, creí que Aleja lo había traído. El Arenal, el río Nare, o sea, microcuenca, mesocuenca, y Magdalena, macrocuenca. Entonces, si tú dices el río Magdalena, pues, y te paras en la orilla, ¿no? En, no sé, Barranca Bermeja, que es una palabra, no dos, Barranca Bermeja, pues estás viendo ese tramito, ¿no? Pero en realidad, pues esa cuenca que nos explicaba Aleja, que es pues sí, como ese lugar, una cuenca como científicamente es como si una gota de lluvia cae aquí, ¿hacia dónde escurre? Si escurre para acá es la cuenca del Magdalena, si escurre para acá es la cuenca del Orinoco, para acá la Amazonía, etcétera, ¿no? El Cauca, depende de dónde estemos. Entonces, eso que dices es clave, porque lo que conocemos del río, entre comillas, con nuestro cuerpo es un tramito, y no podemos verlo, abarcarlo todo, pues ahora con las tecnologías podemos verlo, pero es muy difícil sentir en el cuerpo la totalidad de ese organismo que es un río, y eso es clave. Ahorita igual regresamos. ¿Alguien más quería decir? Siguiendo con esa línea, me parece muy interesante de lo de eso a lo sutil. El río es agua, agua es H2O y diríamos que más profundamente para los que sean químicos llegar a entender eso. Pero lo sutil es también lo que hace el río con las nubes y cómo nos riega y eso que no vemos, que nos regala el día a día. En mi caso, yo creo que diría su comportamiento como flujo, como fluido, como las características físicas que tiene, que hace al agua tan especial y cómo baña la tierra y de alguna forma rige la forma en la que se da la vida, es como la dinámica de la vida. Entonces, entender esos principios que al día de hoy todavía, aún en los laboratorios más avanzados,
ecuaciones súper complejas para tratar de entender Mm. cómo es un flujo laminar, un flujo turbulento, ese tipo de cosas. Eso, y conectando estos dos comentarios me parece clave eso, como son entidades cambiantes todo el tiempo, ¿no? Y hay ríos que lo evidencian mucho, el Magdalena es uno de ellos, ¿no? Que puede, el cauce del río puede ser así en cierta temporada y puede ser 200 kilómetros más ancho en otra, ¿no? E inundarlo todo. Y como, o sea, pues tú ves esas imágenes satelitales y es como una danza, un flujo constante que es como, no, pero aquí no había río ayer y ahora hay río y qué es esto y como incluso trazar un mapa de los ríos es muy complejo porque los vemos y parecen fijos y estables, pero nunca lo están. Y conectando con esto otro, lo que no se ve es todo, como lo que vemos es nada y lo que escuchamos es nada, un poco por ahí va también. Como si ahorita empezamos a nombrar lo que escuchamos, no sé cuánto sea, pero 0.00% de lo que está pasando, ¿no? Como lo que está vibrando, lo que está comunicando, manifestando presencia y existencia. Y en el caso de un río es eso, pues todos ustedes, que muchos creo que son de Colombia, pues es como yo creo que en estas latitudes se entiende muy bien esa complejidad cuando piensas en los páramos, ¿no? Que es como mucho más evidente que a lo mejor ríos que nacen en montañas que no son páramos, porque ahí alcanzas a ver que esa gotita cae, ¿no? y que el frailejón absorbe y que entonces lleva y conduce, y al conducir y como incorpora y la montaña y se infla de agua y luego nace y como alcanzas a ver ese ciclo del agua, ¿no? El famoso ciclo del agua, pero puedes ver que todos esos microprocesos conforman un macroproceso y que cuando vemos el agua pasar, pues en realidad estamos viendo una partecita de un universo de relaciones complejísimo. Entonces, claro, cuando tú te planteas escuchar o como, bueno, escuchemos al río, como, ¿qué es eso? Porque ¿qué es un río, no? Pues para mí es una y otra vez esa pregunta. Y bueno, nada más como, porque sí, ya estamos como muy sobre el tiempo, compartirles que algunos conceptos que a nosotras nos han ayudado como a plantearnos esta investigación, y uno de ellos es la polifonía, que quienes conozcan como un poquito más de música, pues como lo polifónico que responde como a los muchos sonidos ocurriendo de manera simultánea, creo. Sí, las llamadas voces. Las llamadas voces, ¿no? Entonces, si te planteas, te pones del lado de la música, pues eso, en un coro las voces cantan y al cantar crean como una forma polifónica en el que no están cantando lo mismo, pero funciona, ¿no? Como tienen sentido juntas. A lo que le llamamos armonía. Eso, se armonizan y tienen sentido juntas. Pero entonces, como en el caso de pensar esto del lado de lo socioecológico, pues lo polifónico también tiene que ver con atrevernos a pensar más allá de las mismas voces dominantes que todo el tiempo estamos escuchando, porque también esa es la otra parte política de esto, ¿no? Como vivimos en un mundo en el que ciertas voces ¿sí? Estamos como entrenadas a escuchar más ciertas voces. Y eso puede significar muchas cosas, ¿no? Como desde distintas jerarquías. Solemos escuchar más voces masculinas que femeninas, solemos escuchar más voces humanas que no humanas, solemos escuchar más voces blancas que voces no blancas, en fin, como dependiendo de la jerarquía en la que estemos como queriéndonos situar. Pero el punto también como plantearse la escucha de los ríos tiene que ver con plantearnos a quiénes escuchamos cuando decimos que escuchamos al río, qué es lo que estamos escuchando, y a partir de ahí plantearse como el ejercicio de lo polifónico, ¿no? Como qué voces llaman mi atención, como por qué esta y no esta otra, qué otras voces podría yo estar escuchando. Y eso, atender las distintas formas de vida que componen ese todo llamado río. Esa es como la invitación. Hola. Y como insistir una vez más que el río no es nada más el cauce de agua. Eso creo que es algo que nos parece re importante, como insistir en que el río sin su relación con los bosques, por ejemplo, lo estamos pensando incompleto, como no podemos pensar el cauce de agua sin la relación que tiene con los bosques. Por eso es tan importante, como cuando hablas de temas de gobernanzas de ríos, pensar el río siempre en relación a los demás ecosistemas de los que forma parte, pues porque el río nace de los bosques, sin bosques no hay río, o no por mucho más tiempo, igual son temporalidades distintas.
Bueno, Arcadio ya mostramos. Vale. No, dale a la que sigue, quiero decir. Bueno, a quien le interese más la parte clavada teórica de todo esto, como nosotras trabajamos con un concepto que se llama territorios hidrosociales. Y ahí pues está ese enredo que está ahí en el centro, ¿no? Que dice como agua, memorias, infraestructuras, relaciones ecológicas, instituciones, historia. Todo eso está en la disputa por plantearse qué es un río. O sea, porque cuando vemos un río lo vemos ahí y ahí está, pero en realidad hay muchas cosas pasando para que los ríos estén o no estén, como decía el compañero, en la situación en la que están. Si crecimos todas, si algunas crecimos en ciudades y vemos el río muy contaminado, muy olvidado, muy maltratado, eso es porque hay un montón de decisiones políticas ocurriendo detrás de por qué es así, no es como algo natural. Entonces, bueno, para entender también cómo esa interacción de lo ecológico y lo social, está este concepto que es re interesante porque permite como entenderlo también a diferentes escalas. No me da tiempo de ahondar, pero a quien le interese le puedo mandar como más bibliografía de esto. Bueno, y ya nada más como cerrar porque les queremos mostrar como lo que estamos haciendo como de la parte de la investigación artística, pero bueno, para nosotros la escucha forma parte como de una ética del cuidado que responda pues a los principios de interdependencia y vulnerabilidad en los que pues como que creemos que son necesarios de resaltar como la base de la vida, porque si no nos pensamos interdependientes y vulnerables va a ser muy difícil que como creemos redes de cuidado. Para nosotros un poco esa es la función de la escucha, ¿no? Como escucharnos para poder como cuidarnos y sostenernos mejor entre todas las formas de vida que componemos el planeta. Y que bueno, en clave de preguntas, porque no tengo respuestas, pues ¿qué implica el cuidado de los vínculos de los ríos? Pues no lo sé, pero creo que como nuestra semillita es como pensar siempre como desde la escucha profunda, desde la escucha radical, desde la escucha que transforma, y pues de a poquito ir, pues eso, como reparando nuestra relación con los ríos y generando una cultura del cuidado en torno a ellos. Y eso, pues les queremos enseñar. ¿Esta ya se conectó? No, vamos a acercar esto acá, ¿te acuerdas? Eso. Bueno. Este Con proyecto gracias. lo estamos, está en, pues todavía es un ejercicio incompleto, pero estamos armando un coro de ríos que cantan, que pues es ahorita lo verán, no es una plataforma, pero la idea es abrirnos a la escucha de los ríos. En este proyecto han participado 10 ríos en distintos países del mundo, en Colombia, en la India, en Tailandia, en España y creo que en Ecuador. Y la idea es escuchar esto que dice acá, como los ríos como mundos que entrelazan historias, agencias, conocimientos, conflictos, memorias, afectos. Y bueno, se los voy a enseñar y ya me voy a callar y luego igual conversamos. ¿Sabes qué? El internet no estaba agarrando muy bien. Bueno, veamos qué nos permite la tecnología. Si no, les podemos compartir el código. Están en el... Me conecto el celular. Gracias. Es que hace ratito allá afuera no estaba agarrando. Entonces nada más para conectarme a mis datos mejor. Bueno, vamos a ver. Sí, el internet. ¿Se escucha? No, pero eso no está saliendo de acá. No, ya sé. Listo. Sí. No, no te preocupes, pues igual es nomás ejemplificar.
Igual les podemos compartir el código. Ya es hora. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña trampilla para escuchar los ríos meramente del Arenal, los sonidos del río Arenal, que es el que tenemos aquí. Están sonando dos ahí. No se escucha bien. No sé qué no es bien. Bueno, tenemos 3 minutos. No, iba a decir que, pues, esta plataforma, como vieron, tiene unos textitos que van contando un poco la historia o engrosando un poquito la historia que van contando los sonidos. A quien le interese, pues, está como este código QR o pueden entrar a la página que se llama chorusofsingingrivers.org y pues invitarles a que, pues eso, si les interesa este mundo de lo sonoro y los ríos, pues nos escriban porque queremos como convertir esto en un como gran archivo sonoro de los ríos del mundo. No sé en qué ríos vivan y tal, pero eso, como pues nuestra idea es como que los sonidos también nos ayuden a contar las historias de los ríos y por lo tanto que la gente se conecte con acciones de restaurarlos, de regenerarlos, de protegerlos. Bueno, también todo esto porque mañana queremos hacer un ejercicio con quienes quieran venir a tratar de hacer un ejercicio de escucha en una caminata aquí en el ashram. Si se fijan todo lo que estuvimos platicando aquí, los comentarios de los compañeros demás, todo se resume mucho o está muy linkeado otra vez al tema de la atención. En dónde ponemos nuestra atención. Y cuando ponemos nuestra atención en el exterior, en nuestro alrededor, estamos completamente sujetos a nuestros sentidos, a la percepción de nuestros sentidos. Entonces, estamos demasiado acostumbrados y dependientes de la vista y de lo visual, seguido de lo auditivo, y luego los demás están completamente olvidados cuando se trata de habitar el mundo. Vaya, cuando comemos nos gusta comer, pero ¿a qué sabe el resto del día? Nadie le pone atención a lo que sabe el resto del día cuando no tienes comida en la boca. ¿A qué huele el mundo? El olor es probablemente de los más olvidados, a pesar de que es de los que más disparan la memoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, también estamos utilizando el audio, el sonido, la escucha. Uno, porque es una buena metáfora a lo que entendemos que quiere decir comunicarnos y entendernos, como de, no me estás escuchando, entender. Y dos, porque es un punto medio de la vista, que es demasiado obvio hoy en día y más con internet, pero es un punto medio entre la vista
y lo muy cotidiano y el resto de los sentidos, pero esto se extiende a cualquiera de los sentidos y que finalmente se reducen a cuestiones de meditación. Vas caminando por la calle, y esto no me lo invento yo, esto es una meditación real, vas caminando por la calle y das 10 pasos únicamente poniendo atención a lo que ves, colores, luz, oscuridad, 10 pasos únicamente a lo que escuchas, 10 pasos a qué huele la calle, 10 pasos a qué sabe la calle y 10 pasos a cómo se siente el viento, la ropa, y luego das 5 pasos, y luego das 3 pasos, y luego das un paso y vas brincando de un sentido a otro, hasta que cuando llegas a tu casa estás completamente hiperestimulado. Entonces, probablemente esta bella personita está hiperestimulada porque su sistema nervioso todavía no está diciendo como, hiperestímulos. Entonces, bueno. Pues no, eso, pues muchísimas gracias. Igual corrimos en muchas partes, pero bueno, quienes quieran conversar vamos a estar acá. Igual mañana vamos a hacer ese ejercicio. A quien le interese está también esto. Y pues eso, escuchar los ríos que de verdad están en una situación muy crítica. Entonces, bueno, donde sea que vivan, ojalá puedan como entablar una relación bonita con los ríos. Gracias. Listo. Listo. Claro que sí. Ahí Mandamos la página también para que la visiten. Se puede en el celular, pero